Base Management, ¿no? ¿Qué es? Es un sistema electrónico de derivación de señales de audio. O sea que yo voy a tener básicamente un filtro y un derivador electrónico que va a hacer que todas las señales que lleguen a las cajas principales, que estén enviadas en forma directa a las cajas principales, pero la caja no lo pueda soportar porque, digamos, no está preparada para reproducir esa frecuencia, el sistema las va a derivar automáticamente al subwoofer. Entonces, ¿quién hace eso? ¿El parlante? No, obviamente lo hace si tenemos un reproductor, por ejemplo, un DVD player que está conectado a un amplificador y el amplificador tiene base management o el reproductor tiene base management, entonces por las salidas directas ya va a enviar la señal filtrada. Lo que le vamos a tener que avisar al sistema de control de graves es cuál es el tamaño de nuestras cajas, en dónde queremos cortar, porque eso sí el sistema no lo puede saber. Nosotros le vamos a decir si queremos cortar en 120, en 80 o en 40, digamos. Hay como opciones y el sistema nos permite elegir esa frecuencia de corte. ¿Cuál es el efecto que tiene el sistema de control de graves? Elevación de la frecuencia de corte inferior, es decir, la frecuencia de corte inferior es la frecuencia a partir de la cual, lo voy a dibujar acá, no espero que se vea, es donde termina la respuesta en frecuencia de mi sistema. Un sistema con control de graves va a terminar, digamos acá. ¿Sí? O sea, realmente va a responder mucho mejor en esta zona, que es una zona crítica, porque estamos hablando de una zona en la que, si no sabemos lo que pasa, pueden suceder muchas cosas indeseadas. Podemos tener golpes de bombo que no escuchamos, podemos tener notas del bajo que no escuchamos, podemos tener una turbulencia, una zona de bola de graves que no estamos escuchando. Es muy crítica la respuesta en frecuencia en esta zona. ¿Cómo logra el sistema de control de graves elevar esta respuesta en frecuencia? Bueno, sencillamente, como les decía recién, todo lo que no puedan reproducir las cajas, que si no existiera este sistema de control, cortarían acá, las cajas cortarían en este punto, acá cae 6 dB y tenemos una frecuencia de corte inferior, digamos en 120 Hz, el sistema de control de graves va a lograr que enviárselas al subwoofer para que el subwoofer las reproduzca, con lo cual realmente vamos a tener respuesta hasta la zona en la que llegue el subwoofer. O sea, ese corte se va a trasladar acá, que estamos hablando de una diferencia sustancial. A lo mejor estos ya son, no sé, 40 Hz en vez de 120. Es una diferencia muy importante. Entonces, vamos a ver cómo realmente eso trabaja, ¿no? Es decir, vamos a incorporar ese concepto al tema de la masterización. Toda frecuencia menor a la frecuencia de corte inferior es enviada al subwoofer a través de un sumador. O sea, llegan no al subwoofer en sí mismo, sino a la salida directa. Ustedes imagínense en el caso del DVD, por ejemplo, ¿sí? Tiene 6 salidas directas, 6 salidas con el RCA. La salida física que va al subwoofer ya no pasa por ningún otro filtro. Entonces, previo al conector RCA en el que van a estar a donde se va a tomar la salida, hay un sumador que recibe la señal física que fue enviada al subwoofer porque fue así la mezcla, porque llega desde la mezcla, enviado directamente esa información al subwoofer, más todo lo que le regalan los otros. O sea, todo lo que los otros no pueden reproducir, que fue configurado en el reproductor. Yo digo, bueno, este reproductor, esta situación de escucha, la voy a configurar hasta 80 Hz. Más allá de eso, que se ocupe el subwoofer. Entonces, él va a cortar en 80 Hz, va a mandar todo al sumador y el sumador lo va a enviar al subwoofer. ¿Para qué sirve? Básicamente lo que hace es disponer mejor el ancho de banda. Es decir, lo que les decía recién, ¿no? El ancho de banda es un concepto interesante. ¿Alguien sabe lo que quiere decir ancho de banda? ¿Alguno que me lo pueda explicar? Bueno, el ancho de banda es un concepto que se aplica a muchísimas cosas. Ustedes habrán visto que, por ejemplo, Internet banda ancha usa el concepto de ancho de banda. En este caso, estamos hablando de una banda ancha
que se entiende en términos de bits disponibles para la codificación de la información. Entonces, piensen en lo siguiente. Yo tengo a ver cómo lo podemos dibujar esto. Si yo tengo 24 bits disponibles en mi audio, ¿sí?, para poder representar una señal X, ustedes saben, porque lo vimos ayer también, que las frecuencias graves son las que más rápidamente van a tender a ocupar la zona de mayor volumen en esos 24 bits, o sea, van a tender a empujar el volumen, como vimos ayer o anteayer, hacia la izquierda. ¿Se acuerdan que dijimos que el bit menos significativo está a la derecha, el bit más significativo está a la izquierda? El volumen que nosotros le agreguemos a la señal va a hacer que la señal se corra hacia la izquierda, que venga cada vez más hacia la zona de bits más significativos. Eso es ir ocupando el ancho de banda disponible. Ahora, las frecuencias graves, por su característica, tienden a ocupar rápidamente el ancho de banda, y en este caso, con el sistema de control de graves, lo que nosotros hacemos es quitarle graves a cada una de las cajas, porque le decimos: de esta frecuencia para abajo, olvídate que se ocupa el subwoofer, no te tenés que ocupar. Entonces, cada uno de esos 5 canales va a reducir su contenido de frecuencias graves y va a mejorar su disponibilidad de ancho de banda. ¿Se entiende eso? ¿Sí? O sea, al no tener tantas frecuencias graves presentes en cada uno de esos canales, la disponibilidad de ancho de banda va a ser mayor. Lo mismo va a pasar, o sea, como otra consecuencia, el aplanamiento de la curva de respuesta en frecuencia que les mostraba recién. La curva de respuesta en frecuencia va a ser más plana porque la frecuencia de corte inferior se va a correr más hacia el cero y no va a estar tan dependiente de la curva de la frecuencia de corte inferior de las cajas. Podemos traer la frecuencia de corte inferior mucho más hacia el 0 Hz. Hay menor distorsión por intermodulación. ¿Eso por qué? Imagínense un contenido o sea, un material de audio, una canción que tiene mucho contenido de graves, ¿sí? Entonces ustedes imagínense la situación de que tuvieran 5 parlantes que llegaran del piso hasta acá, con lo cual un woofer de 12 pulgadas, entonces pueden reproducir muy bien baja frecuencia, ¿sí? Tienen 5 parlantes que reproducen baja frecuencia. ¿Para qué en ese caso necesitan un subwoofer? Teóricamente no haría falta. Cuando aparece una canción con mucho contenido de graves, cada uno de esos parlantes va a estar emitiendo graves al mismo tiempo. Esos graves se van a juntar en el punto de escucha y van a generar mucha distorsión por la intermodulación de las frecuencias graves unas con otras, porque no van a llegar todos al mismo tiempo, no por la emisión de los parlantes, sino porque son señales que quedan entretenidas en el espacio y son emitidas de forma diferente por los 5 parlantes. Aunque lleguen todos al mismo tiempo, son diferentes entre sí y generan en el punto de escucha mucha distorsión por intermodulación. De esta forma, lo que yo hago es simplemente emitir con un solo parlante los graves, y ese parlante es el único emisor de graves que va a haber. Entonces la distorsión por intermodulación se reduce notablemente porque no tiene con quién conflictuar. Y por otro lado hay un efectivo aumento del headroom. O sea, al usar Base Management, control de graves, lo que hago es darle un poco más de espacio. ¿Saben lo que es el headroom? ¿Sí? Como el espacio para que la señal crezca, digamos. Hay más espacio justamente por lo que dijimos antes, ¿no? Que se le quita energía en graves a los parlantes y eso da más espacio para que entren otras cosas. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quién utiliza el control de graves? Básicamente los estudios de mezcla, estudios de mastering o los home theaters, los estudios, las instalaciones hogareñas. O sea, si el usuario final va a usar un sistema de estos, yo también lo tengo que tener en el estudio, porque si yo no tengo las mismas posibilidades de escuchar graves que el espectador, estoy en problemas. Entonces, esencialmente,
el sistema de control de graves es fundamental en un estudio donde se va a mezclar o masterizar en 5.1. Muchos equipos que permiten hacer base management ya vienen con todo previsto. O sea, ustedes compran un sistema de base management y es una unidad de rack que viene con las conexiones físicas para la salida de los parlantes, que es el que se ocupa de hacer la distribución física de los parlantes, y antes, o sea, en el medio, insertado antes de la salida, vienen los filtros electrónicos para hacer la distribución a donde yo le pida. O sea que no es algo complicado, no es algo tampoco demasiado costoso, y es algo que hay que tener, que van a ver cómo mejora la reproducción de graves. Si llegan a tener acá, por ejemplo, un estudio de mastering 5.1, de mezcla 5.1 en algún momento, van a tener que incorporar un sistema de control de graves, porque si no, se van a encontrar con un problema a la hora de escuchar las frecuencias más graves. Por más que tengan un sub, sin eso, en algunas situaciones va a funcionar bien, no es que nunca funciona, pero en otras les va a faltar respuesta en frecuencia. El caso más crítico es cuando viene todo muy apretado, viene todo muy exigido y además con mucho contenido de graves. Ahí el sistema, si no tiene control de graves, empieza a flaquear, empieza a tener problemas. En el sistema de reproducción, digamos, la última etapa de nuestra, si se quiere, cadena, porque es la etapa de control de calidad, yo puedo hacer ajuste de nivel de salida individual, puedo hacer ajuste de delays individuales, puedo hacer también compresión de rango dinámico. La compresión de rango dinámico es algo peligrosísimo. O sea, muchos reproductores tienen activado un control o un parámetro que se llama DRC. Si ustedes compran un reproductor, es más, no sería mala idea verlo acá, ya mismo. Fíjense, yo prendo el equipo y pongo setup. Ahí está. Configuración general, yo ahí tengo que ir a la configuración de audio, a ver si lo tiene. Configuración, vamos a ver en cuál de estos lo puede llegar a tener. Configuración de audio analógico, ahí dice activa. A ver, bueno, primero, cosas interesantes para ver acá también. ¿Qué? Ah, DRC, ahí está, no lo había visto, perdón, sí, DRC. Bueno, ahora van a ver lo que quiere decir eso. El modo down mix, para empezar mostrando un caso real. ¿Dónde me dejé el modo down mix? Es cómo queremos, ¿sí?, que se reproduzca. Perdón, vamos a ir para arriba. Ups. ¿Cómo quiero que se convierta la información de 5.1 a estéreo? Esto es lo que yo les conté antes. Yo tuve un grave problema con la gente de esta banda, Catupecu, que es una banda que sacó su primer DVD en el año, su único DVD hasta ahora, en el año 2001, que es ese que les mostré que hice yo, donde hubo muchos errores. Entre ellos hubo un error muy grave y muy severo con el audio, por desconocimiento de ellos en este caso. ¿Por qué? Cuando estaban mezclando el audio, me llamaron por teléfono, me acuerdo que me llamaron al celular para preguntarme si la mezcla de audio, o sea, si la mezcla 5.1 era la misma que la mezcla estéreo, ¿no? Entonces, yo le dije que no, le dije que eran dos mezclas distintas, o sea que cuando nosotros ponemos estéreo va a buscar una mezcla, cuando ponemos 5.1 va a buscar la otra. Lo que ellos nunca hicieron, y por eso es fundamental hacerlo en el momento que mezclan 5.1, fue chequear la condición de down mix. O sea, ustedes están mezclando 5.1 y tienen todo sonando bien en 5.1 canales. Pero eso puede llegar a estar saliendo el día de mañana por dos parlantes, porque nunca saben cómo lo va a querer escuchar el usuario final, y esa condición tiene que estar prevista. Es muy típico que el usuario final pone el DVD y dice: yo quiero escuchar, pongamos audio 5.1, pone el audio 5.1, pero el tipo tiene dos parlantes nada más. Pero
Pero él quiere escuchar audio 5.1. Es muy típico que pase eso. Parece delirante, pero es así. Entonces quiere escuchar un audio 5.1 por 2 parlantes. ¿Qué va a hacer el sistema? Va a ser un downmix. El downmix es una condición que nosotros tenemos que prever en la mezcla. Quiere decir, ahora lo vamos a ver, quiere decir sumarle una pequeña proporción de los canales traseros y una pequeña proporción del canal central y nada del subwoofer a los canales izquierdo y derecho frontales. Se le suma una proporción que después vamos a ver, hay varias opciones, pero eso va a conformar después en la condición de downmix. O sea, así yo voy a conseguir escuchar en 2 canales lo que originalmente fue pensado para 5. Entonces acá me pregunta, en el modo downmix, ¿cómo lo quiere escuchar esto? ¿Quiere escucharlo izquierdo barra derecho? Que no sé bien cuál sería la diferencia con estéreo. Desconozco qué es esa opción. También pasa mucho esto, ¿no? Que en las distintas opciones de dividir, uno tiene menúes y menúes con cosas que por ahí no son todos iguales, no son estándar. 3D Surround, 5.1, o sea, si quiero hacer un downmix en donde no haga downmix, bueno, variables posibles.